Como les decía yo, el deseo nuestro es que a través de este podcast hayan podido acercarse más a Dios. Ya tenemos más o menos 3 temporadas hablando del crecimiento cristiano, ¿no? Hemos hablado de los atributos de Dios, y la verdad es que queremos que este podcast llegue a la mayor cantidad de personas a las que pueda ser útil, ¿no? Este, Nuestro deseo siempre es que, así como nosotras, como este podcast es para bien para nosotras, sea para bien para ustedes, ¿no? Y la manera más saludable de encontrar un bienestar en tu relación con Dios es que tú te acerques a Dios a través de su palabra, ¿no? Que es la Biblia. Este, Todavía no veo a Caro, pero les voy a hablar más o menos un poquito de lo que vamos a estar hablando en este live, que es la última plática que vamos a tener de los atributos comunicables de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que cómo queríamos cerrar esta temporada? Lo queríamos hacer a través de darles algunas formas prácticas en las que ustedes pueden vivir o manifestar los atributos comunicables de Dios en sus vidas, ¿no? Hemos hablado de los atributos como la santidad, el amor, la bondad, la justicia, la misericordia, la fidelidad, la paciencia, la verdad y la sabiduría, ¿no? Y estos atributos, como su mismo nombre lo dice, son comunicables a través de los hijos de Dios, ¿no? Pero a veces cuando tocamos el término atributo, ¿no? A veces suena como muy elevado en conocimiento y a veces pensamos de que es muy difícil de entender o muy difícil de poner en práctica, y es por eso que en esta plática queremos darles las maneras prácticas en las que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Ahí ya había Caro, está teniendo problemas de conexión. Ahí está Caro. Ay, bueno, Ahora pues sí. vamos a ver. Vamos a ver. No sé por qué. No, toma gata. Bueno, pues, perdón, adelante. Di una pequeña introducción de lo que vamos a estar hablando Sí, el día de hoy, que es sobre muy las bien. maneras prácticas en que podemos manifestar los atributos comunicables de Dios. Y bueno, ¿qué nos puedes decir tú, Carito? Bueno, pues como dije al principio, antes de que se me fue la conexión, esperamos realmente que esa conversación puede ser una reflexión de lo que nosotras hemos estado aprendiendo, la forma que Dios ha estado impactando en nuestras vidas con las cosas que hemos estado platicando sobre su santidad, pues todo. Entonces vamos a empezar con la santidad de Dios y luego, pues creo que podemos ir cada atributo compartiendo lo que hemos estado, cómo nos ha impactado, y queremos realmente escuchar de ustedes también. Si se sienten cómodas, pueden comentar ahí. Oye, a mí me impactó mucho la bondad de Dios, y esas son las razones. Queremos conectarnos mejor con ustedes. Entonces, ya pues, Valeria, un repaso pequeño. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad de Dios nos habla no solamente de aquello que es apartado para Dios, sino que tiene un fin específico, ¿no? Que Dios no solamente busca que nuestro comportamiento sea santo, sino que entendamos cuál es el propósito de nuestras vidas, ¿no? Como hijas de Dios tenemos el propósito de darle gloria a Dios, ¿no? Hay muchos versículos que nos dan ese entendimiento, ¿no? Porque a veces tantas cosas que ocurren en nuestras vidas nos abruman un poco, ¿no? Como decir la elección de un trabajo o la amistad con ciertas personas o los estudios, tantas cosas que pueden estar en nuestra mente y desviarnos del propósito principal por el cual estamos aquí, ¿no? Entonces, la santidad busca eso, busca que nosotros sepamos que fuimos separadas para un fin específico, ¿no? De darle la gloria a Dios con nuestras vidas,
Y cuando decimos vidas, encierra muchas cosas, encierra nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, porque tal vez no hemos dicho cosas malas o de mala manera, pero nuestras actitudes reflejan lo que está en nuestro corazón, ¿no? Y como hijas de Dios que hemos decidido, así como lo dije al principio, ¿no? Que hemos decidido crecer en nuestro conocimiento de Dios, hay que saber que la santidad se puede manifestar de maneras prácticas en nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que queremos hablar ahorita. Ya, sí, pienso mucho creo que es en Primero de Juan, hay un versículo que habla de cómo nosotros debemos de ser santos, como Cristo fue santo, y es como que qué intenso, ¿no? Exacto. En verdad es difícil, y cuando yo lo pienso, personalmente pienso, ay, imposible, ¿cómo puedo ser santo yo? Porque sé lo malo que hay en mi corazón, y y es difícil porque realmente el ser santo requiere el tomar nuestra cruz y morir hacia nosotros mismos cada día, como Jesús enseñó, ¿no? Y nuestra carne no le gusta, no le gusta esto. Y es interesante porque cuando pienso en la santidad, a veces para mí es fácil pensar en el legalismo. También. No sé si para ustedes es como que, ya, para ser santo tengo que seguir muchas reglas, tengo que ser súper espiritual, quién sabe qué es esto. Pero hay algo muy, muy clave, yo creo, y aplica a todos los atributos de Dios que nosotros podemos reflejar en nuestras vidas, lo cual hemos estado hablando toda esta temporada, ¿no? Es que estos atributos son atributos espirituales, no lo podemos hacer en nuestra carne. Exacto. Y creo que fácilmente podemos intentar hacer santos, pero con nuestras fuerzas, en nuestra carne, aparte del poder del Espíritu Santo. Y cuando intentamos hacer esto, resulta en la muerte, en frutos de la carne, porque es como, es no sé si balance es la palabra correcta, pero es interesante la dependencia total que tenemos en Dios para darnos la capacidad de un poder reflejar santidad en nuestras vidas, o amor, o bondad. Y yo creo que esto es el clave que yo he estado aprendiendo recién de cómo reflejar estos atributos en mi vida. Es que lo tengo que hacer en el espíritu y no lo puedo hacer en mi carne, porque no funciona. Terminas también frustrado, ¿no? Porque es una lucha constante, ¿no? Hay que recordar que el hecho de que estemos aquí en la tierra significa que aún vamos a tener luchas hasta el momento en el que ya estemos delante de Dios, ¿no? Donde ahí mismo en Apocalipsis dice, donde no va a haber más dolor, sufrimiento, lágrimas. Entonces, hoy por hoy que estamos en la tierra, sea cual sea la circunstancia que estamos viviendo, si queremos agradar a Dios en el espíritu, vamos a tener esa lucha con nuestra propia carne, ¿no? Que va a buscar satisfacer nuestra carne, ¿no? Satisfacer aquellos deseos que por naturaleza no van a agradar a Dios, ¿no? Entonces, para poder manifestar de manera práctica estos atributos comunicables de Dios, tenemos que recurrir a la fuente que nos va a dar esa capacidad, que es el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, el primer atributo del que queremos hablar, como ya lo saben, es la santidad, ¿no? Y la misma Biblia menciona que nosotros veremos la naturaleza e integridad de una persona por medio de los frutos que brotan de su vida, ¿no? Si una persona se comporta, pues obviamente con actitudes abiertamente que desagradan a Dios, podemos interpretar de que no está viviendo una vida en santidad, ¿no? Y si nosotros procuramos la santidad en nuestras vidas como creyentes, la Biblia es explícita que tenemos que apartarnos del pecado. Ya, y creo que vuelvo otra vez a lo que decía
queremos producir frutos, frutos del Espíritu Santo, fruto en nuestras vidas que refleja a nuestro Señor, porque lo amamos. Somos hechos a su imagen, entonces queremos que cuando la gente nos vea a nosotros, puedan ver a Cristo en nosotros, pero esto solamente es posible a través del Espíritu Santo, pero requiere a nosotros tomando nuestra cruz, muriendo así en nosotros mismos, y eso es lo que dices, ¿no, Valeria? De apartarnos si hay pecado en nuestras vidas, y vamos a luchar con pecado pues toda la vida. Entonces, cada día Dios nos va a mostrar, oye, hijita, este pecado, quiero que apartes de esto todos los días, y que vamos creciendo en esto, pero que sea el Espíritu Santo fortaleciéndonos para hacerlo, y no diciéndome a mí misma como que, bueno, quiero ser santo, quiero ser una mujer que ama bien a la gente, entonces lo voy a hacer yo, porque, como dices, ¿no? Vamos a terminar frustradas porque es intentando hacer cosas espirituales en nuestra carne. Exacto. Y también partir en el hecho de que, como lo dije al principio, ¿no? Una vida en santidad se va a reflejar por los frutos que den su vida, pero también no debemos olvidar de que la santidad no solamente se vive para demostrarle a la gente algo, ¿no? Como a veces nos agrada, ¿no? Que la gente nos diga qué buena eres, o qué tan capaz eres tú, qué tan sabia eres tú, sino que la santidad también se vive en la intimidad de nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotras estamos solas, ¿no? Cuando nadie nos ve. Yo ahorita, por ejemplo, estoy sola en la sala de mi casa, cuando nadie me está viendo en este momento, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios o estoy agradándome a mí misma, no? Porque pierdo la conciencia de la presencia de Dios en mi vida rutinaria, ¿no? Cuando estoy durmiendo, Dios está ahí conmigo. Cuando estoy comiendo, Dios está ahí conmigo. Cuando estoy en el trabajo, en los estudios. Entonces, una vida en santidad debería ser una característica de un creyente, pero en el diario, no solamente cuando tratas con tu hermano, con tu familia, ¿no? Sino cuando estás completamente solo y tienes oportunidad de hacer cualquier cosa, cómo te comportas sabiendo y siendo consciente de que Dios está ahí en ese momento contigo. Ya, muy buen punto, muy buen punto. Bueno, movemos al amor. Exacto. Sí, ok. Pues el amor de Dios es un atributo enorme, inmensa, tiene mucha profundidad, ¿verdad? Y es interesante porque creo que hablamos hace mucho tiempo que lo grabamos, entonces estoy intentando recordar, pero creo que hablamos de la importancia, especialmente con el amor, dejar que Dios define lo que es amor por medio de su palabra, porque el mundo nos va a decir qué es el amor, ¿verdad? Exacto. Pero Dios tiene una definición muy distinta a lo que dice el mundo. Entonces, pues para ti, Valeria, ¿cómo ha impactado tu vida este atributo? Bueno, la verdad es que, como decía Caroline, ¿no? El amor en sí, en nuestra sociedad, se define de muchas maneras, ¿no? E incluso en la misma Biblia, cuando nosotros, si te tomas el trabajo de estudiarla en el idioma original, en el griego, existen muchos términos con los cuales se define al amor, ¿no? Está el amor hacia tus familiares, ¿no? El amor hacia tus amigos, el amor hacia tu pareja, ¿no? Y también nos habla de este amor en el cual nos estamos basando en este momento para hablar con ustedes, que es el amor de Dios, ¿no? El amor ágape. Entonces, de verdad que si tú utilizas como que una tabla, ¿no? Y pones el amor tal, estorge, fileos, eros y ágape, tú dices, wow, no hay punto de comparación, ¿no? El amor de Dios, las características que tiene este amor y el resultado que da el experimentar este amor, es, o sea, como que vuela tu mente, ¿no? Porque el amor de Dios es un amor sacrificial que creo que
el amor del ser humano que más se pega a ese amor, que más nos podría decir de alguna manera cómo se sentiría el amor de Dios, es el amor de un padre, ¿no? O el amor de una madre. Este amor que ellos se sacrifican completamente por sus hijos, ¿no? Ya. Pero aún así es un amor, el amor humano es un amor con fallas, ¿no? Que lamentablemente, más allá de buscar el bienestar de la otra persona, buscamos el bienestar nuestro, ¿no? Y bueno, el definir y el vivir y el tratar de buscar el amor de Dios, creo que va a cambiar tu perspectiva de la vida, ¿no? Y vas a Ya. decir, wow, si Dios me ama de esta manera, y yo puedo lograr a través de él amar a mis seres queridos de esta manera, la perspectiva que tienen de la vida, de la humanidad, etcétera, cambiaría completamente, ¿no? Entonces, es, es algo que va a volar tu mente, ¿no? Y lo hemos hablado hace poquito nomás, en la plática donde hablamos de la diferencia entre el amor propio y el amor de Dios, ¿no? Mm, ya, ya, totalmente. Entonces, como me viene a la mente la pregunta, pues, ¿cómo entonces? Y cuando estaba pensando en esto, quería compartir con ustedes versículos de Colosenses, capítulo 3, y son versículos 12 a 13. Entonces los voy a leer y probablemente los he leído antes porque me encantan esos versículos, pero bueno, dice... Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Entonces, pues aquí no habla directamente del amor, pero creo que Pablo dice algo muy, muy importante y muy clave aquí que quiero usar para explicar cómo podemos mostrar un amor sacrificial hacia otros. Y viene en el versículo 13, cuando él dice, se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y creo que va un poco de mano con lo que decimos sobre la santidad, ¿no? Cuando hay personas en nuestras vidas, y sé que todos tenemos personas que son difíciles de amar, ¿verdad? A veces yo soy esa persona. Me too. Pero, la única forma que podemos perdonar, extender esa forma de amor, porque el perdonar a alguien que te ha ofendido es una forma de amar a esa persona, ¿verdad? Es una forma de amar sacrificialmente, especialmente si esa persona no se da cuenta de lo que hizo. Pero ¿cómo dice Pablo que lo podemos hacer? Dice que así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Tenemos que primero enfocarnos en lo que Cristo hizo por nosotros. La única forma que yo puedo perdonar a alguien que me ha lastimado de una forma profunda es primero dándome cuenta en mi corazón lo tanto que Dios me ha perdonado a mí. Y igual con el amor, la única forma que nosotros vamos a poder extender amor a la gente que nos odian, nos burlan, nos tratan mal, es por primero realmente entender en nuestros corazones qué tanto Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, ¿verdad? No. Y así desde este lugar podemos extender amor, pero tiene que empezar ahí, porque si no, estamos intentando amar, pero en nuestra carne. Exacto. Y otra vez no va a funcionar. Y una manera práctica en la que tú puedes manifestar ese amor hacia las personas es mostrándoles lo que Dios tiene que decirles a ellos, ¿no? Es decir, manifestándoles el evangelio, ¿no? Ya. A veces no, como lo decía en medio de, hablando de la santidad, ¿no? A veces pensamos que como que Dios no está presente exactamente donde estamos, entonces podemos hacer, si estamos solos, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y en el tema de la salvación de tus seres amados, a veces también perdemos esa conciencia, ¿no? Y como que vivimos el día a día, ¿no? Compartimos con nuestros padres, nuestros hermanos, amigos, etcétera,
pero por ahí hay alguna persona que no ha escuchado el Evangelio y sabes cuál va a ser el destino de esta persona por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si tú quieres amarla de la manera más práctica que puedes hacerlo, es mostrándole lo que Dios tiene para decirle, ¿no? Cuántas promesas hay en la palabra de Dios que reconfortan el corazón del ser humano, o sea, muchísimas, ¿no? Incluso hay personas que no son creyentes, que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo y aún así buscan en los proverbios, en los salmos, algo que tal vez interprete lo que ellos están sintiendo en ese momento, ¿no? Y sucede, ¿no? Yo lo digo porque lo he visto, ¿no? A familiares y amigos míos, en cosas que lo puedes poner en el día a día, ¿no? Por ejemplo, les pongo algo práctico que me pasó una vez. Cuando yo estudiaba en la universidad, sucedía que por ahí en algún curso tenías alguna persona con la cual no te llevabas bien o tú no le caías bien a esa persona. y, y lamentablemente a veces como que tratamos de evitar, ¿no? Como le decíamos, creo que en la plática anterior, evitar el conflicto más allá de conversar con esta persona, ¿no? Y la Biblia con respecto a esto también es muy clara, pero uno de los versículos que se me venía a la mente en ese momento era como, si en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, ¿no? Así dice, clarito, clarito, lo pueden buscar y googlear en este momento y lo van a encontrar, ¿no? Entonces, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y yo decía, o sea, en cuanto depende de mí, hablar con esta persona a la cual no le caigo bien o esta persona no me cae bien a mí, pero si depende de mí el ir y hablar con ellos, yo puedo solucionar este problema, ¿no? Y la Biblia tiene tanta sabiduría que manifestarle el Evangelio a las personas es una manera en la cual puedes mostrar el amor de Dios. Ya, muy bien. Pues algo más sobre el amor que quieres hablar o ya pasamos a la bondad. ¿Podemos ir a la bondad? Antes de seguir con la bondad, quiero saludar a Cristina Leonidas, que nos ha puesto buenas noches en portugués, creo que es. Así que gracias por estar viéndonos y quienes estén ahí conectados, gracias por estar ahí con nosotras. Sí, muy bien. Bueno, pues la bondad de Dios, o en otras palabras, ¿qué tan bueno es Dios? Este atributo de Dios para mí a veces ha sido muy, muy difícil. Como me ha chocado un poco porque, y otra vez, creo que lo hablamos un poquito en el episodio donde profundizamos más sobre la bondad de Dios, es que muchas veces la bondad de Dios es diferente a lo que yo pienso sería bueno para mí. y se me hace muy chévere porque pues Dios tiene toda la perspectiva, ¿verdad? Él está fuera de tiempo, tiene todo conocimiento, entonces Él puede ver situaciones en mi vida mejor y entenderlos mejor que yo los puedo entender. Entonces, a veces cuando hay caos pasando, o cosas difíciles que realmente no entiendo, es bueno porque puedo confiar que Él realmente es bueno. Su palabra es claro, ¿no? Está siempre trabajando para que todo salga bien para los que le aman. Y creo que para mí yo he estado en una etapa de mi vida donde Dios está definiendo de nuevo qué es bueno para mí y qué es lo mejor, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, nos ama. Entonces hay que realmente confiar que es bondadoso, que Dios es muy bueno, aun cuando no lo entendemos por completo. Creo que eso es lo que he estado aprendiendo
en esa etapa de mi vida. Sí, y también el hecho de manifestar la bondad no solamente significa, no sé, lo que sea agradable para las personas, ¿no? Ujú, Porque ujú, esa es, creo que usualmente la definición que tenemos, ¿no? Esta persona es buena conmigo porque me da cosas que me agradan o porque me dice cosas que me agradan, ¿no? Y cuando me dice ujú. cosas que no me agradan, es malo, Ya, ¿no? ya. Entonces, la bondad de Dios se manifiesta por lo que Dios sabe como tu creador que es lo mejor para ti, ¿no? Ujú, Y hay una frase que se me viene a la mente en este momento, que cuando nosotros vamos a Dios orando y pidiéndole algo en específico, y tal vez la respuesta de Dios es espera, o tal vez la ujú. respuesta de Dios sea no, no quiere decir que Dios sea malo contigo, porque Dios, y esta es la frase que se me vino a la mente, Dios te da no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Ya. Y eso, aunque tal vez sea un conocimiento muy elevado para nosotros, también tiene que ver con las cosas malas a nuestra perspectiva que Ujú, nos suceden, ¿no? ujú. Sí. Como tal vez la muerte de un ser querido, no sé, tal vez el rompimiento de una relación, tanto de Mm, amor como de amistad. Son cosas que tal vez no tienen un sentido lógico y bueno para nosotros, pero que para Dios, que lo ve todo y tiene una perspectiva ujú. amplia de tu vida y de lo que va a suceder en los próximos meses, años, etcétera, Él sabe que es mejor para ti, ¿no? Ya. Entonces, es bueno que como que nos reenfoquemos, ¿no? Yo tengo que Ujú, poner mi mente en lo que Dios define como bueno, no lo ujú. que la sociedad me ha dicho que es bueno, ¿no? Ya. Quiero saludar a Ana Valeria, que está conectada. Gracias por estar ahí. Ya. Y bueno, eso es lo que podemos decir de la bondad, ¿no? Ya, y quiero agregar un poquito nomás a esto, que realmente lo que es bueno es sencillo, son las cosas que nos lleva más a Dios. Y muchas veces estas cosas no, no son parecidas a las cosas buenas del mundo. Por ejemplo, la comodidad. Eso para mí es como que para hacernos crecer, para formar nuestro carácter, muchas veces Dios permite que pasamos por cosas difíciles para, para crecer nuestro carácter, ¿verdad? Y mí en mi carne pienso, pero eso no es bueno para mí. Pero otra vez es como que, ok, Señor, ayúdame a someterme a tu definición, a lo que es bueno para mí y confiar que eres bueno. Uh, y eso es difícil, pero es posible por medio de Cristo. Entonces, eso es lo emocionante. Entonces, bueno, pues pasando a la Quiero justicia. dar Ay, perdón. un versículo que ahorita se me vino a la mente, y creo Ya. que habla encierra lo que acabamos de hablar de la bondad, ¿no? Ujú, Es Efesios capítulo 2 verso 10. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, porque somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, ¿no? mm, Entonces, aquello que nos acerca a Dios, eso es bueno para nosotros. ujú. Sí, súper. Bueno, pues la justicia. Ujú. Uf, eso es una tema muy amplia, eh, pero pues no queremos tomar demasiado de tu tiempo. Entonces, pues, ¿qué piensas de la justicia, Valeria? La justicia de Dios. Este, bueno, partiendo del hecho que de lo que estábamos hablando de la bondad, también se puede malinterpretar o mal definir lo Mm, que es la justicia, porque pues aquello que no me beneficia es injusto y lo que me beneficia es justo, ¿no? Eso es lo que mm, cree el mundo en general, ¿no? Por eso es que hay tanta corrupción y cosas dañinas en nuestra sociedad, mm, ¿no? Pero la justicia de Dios es completamente parcial, ¿no? Va para el lado de, porque Dios es justicia, ¿no? Y Él sabe lo que significa la justicia, ¿no?
Entonces, Ya. la manera en la que nosotros podríamos vivir, ¿no? De manera práctica en nuestras vidas, ¿qué es la justicia de Dios? Es aquello que se rige mediante también la palabra de Dios, ¿no? Mm, ya. Ya, y es interesante como hemos estado diciendo, esa es otra cosa que tenemos que dejar a Dios definir, porque el mundo nos va a decir, y voy a ser honesta, ahora en los Estados Unidos hay mucha conversación sobre esto, como qué es justo, qué es no es justo, y hay tantas ideas, y es como que, wow, tenemos que realmente ir otra vez a la palabra de Dios y ver qué es lo que Dios define como justo y no dejar a mis sentimientos, mis experiencias, mis propios pensamientos hacer esa definición para mí. Y voy a ser honesta, yo estoy todavía aprendiendo qué exactamente, cómo se ve la justicia de Dios de una forma muy práctica en la vida, pero una cosa que sí me encanta y veo muchas veces en la palabra de Dios es que Dios es que Dios defiende a los vulnerables, como Dios tiene un corazón para la gente que están vulnerables. Y pues he estado meditando mucho en esto. Otra Y vez, también, estoy aprendiendo. y también Adelante. recordar que la justicia va de la mano con la verdad, ¿no? Sí. ¿Y cómo define la palabra de Dios la verdad? La palabra la verdad es una persona, ¿no? Ujú. Acuérdense de ese versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo manifestar la justicia que proviene de Dios? Es cómo se comportaba Cristo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando tuvo, hace poquito nomás hablamos de la bondad, cuando estaba enseñando, ¿no? Y esta multitud se le acercó y no quería dejar de estar a los pies de Cristo, y los apóstoles querían ya que se vayan, ¿no? Dile que se vayan a su casa, y podría ser un camino de 3 días a más, y aún así ellos Mm. querían que se retiraran, pero dentro del corazón de Cristo estaba el hecho de velar por ellos, ¿no? En todo momento, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo se comporta Cristo? Si aún tienes dudas de cómo se comportaría Cristo, qué haría en ciertas situaciones, te animamos a que recurras a la fuente, ¿no? Que es la palabra de Dios. Los evangelios nos muestran situaciones que le pasaban al mismo Jesucristo, ¿no? Cuando tenía que cuando estaba con sus amigos, los apóstoles, cuando estaba enseñando, cuando venían y querían hacerlo sentir mal o hacerlo verlo mal, como los fariseos, ¿no? Que siempre buscaban Mm. ahí cuál era el error de Cristo para poder humillarlo, ¿no? Cristo en su vida te va a manifestar la manera justa en la que tú deberías conducirte, pero Mm. tienes que recurrir a Él, ¿no? No lo que diga el mundo, sino lo que diga la palabra de Dios. Ya, me encanta esto y de hecho justo hace una semana estaba diciendo a mi esposo que por la temporada de vida en que estoy leyendo otra vez el libro de Mateo, porque dije, hoy necesito ver cómo Cristo, necesito que está muy cercana a mí en esta temporada, porque, uff, entonces nunca vamos a llegar a un tiempo en nuestras vidas donde no necesitamos a esto, entonces siempre, no sé, los evangelios son maravillosos, entonces siempre es bueno leerlos. Em, Bueno, el siguiente atributo comunicable que estuvimos hablando en esta temporada es la misericordia de Dios, ¿no? Y si pueden sí. recordar con nosotras, en el capítulo donde hablamos de este atributo, mencionamos de que la misericordia es amor en acción, ¿no? La misericordia de Dios se puede manifestar de manera práctica en tu vida cuando tu preocupación y amor por los demás te lleva a realizar alguna acción, ¿no? Tal vez no necesariamente es dar un bien, ¿no? O algo material, sino pasar tiempo con alguien, ¿no? También manifiesta esa misericordia hacia los demás, ¿no? Hay que recordar también la definición práctica que les dimos en este capítulo de la misericordia, que es no dar lo que uno merece, ¿no? Ujú. Y,
¿Y quién es nuestro ejemplo más grande de misericordia? Pues Cristo Jesús, ¿no? No, en vez de dejarnos pues a nuestra suerte, ¿no? Vamos a llamarlo así, de cómo vivir en esta vida, Él nos dejó la palabra de Dios, nos dejó sus ejemplos más cercanos para saber cómo comportarnos y conducirnos en esa misericordia, Ya. tanto para nuestras vidas como hacia los demás, ¿no? A veces la misericordia se queda muy corta, ¿no? Y se queda en palabras, ¿no? Esto de que, no sé, pues ves alguna noticia o algo de un suceso inesperado que ha dañado a alguien, o te llaman y te dicen, mira, tal persona está en el hospital, está enferma, o qué sé yo, y tú dices, ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito que esté pasando por esta situación, voy a orar por él, y ahí quedó mi participación con respecto a este caso, ¿no? Pero a veces Ya. Dios te llama a salir de tu zona de confort, ¿no? Y decir, ok, ¿qué es lo que está en tus manos? Aparte de la oración que es completamente necesaria, ¿no? No, yo Sí, no quiero como relegarla, ¿no? Y decir, no ya. oren, solamente hagan, ¿no? Es un equilibrio, ¿no? Ajá, ya. Pero si hay algo que está a tu alcance y puedes vivir en esa misericordia y otorgar esa misericordia a los demás, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Ya. Y una vez más es recurrir a la fuente, es ver qué hizo Cristo por mí, como cuando hablamos en la bondad, ¿no? A veces Ya. me es difícil perdonar a las personas que me han hecho daño, pero Cristo me perdonó a mí, ¿no? A Ujú. veces me es difícil otorgar misericordia, pero Cristo me otorgó misericordia a mí. Sí, sí, exacto. Y que yo creo que en la vida normal tenemos muchas oportunidades de poder mostrar misericordia hacia otros. Por ejemplo, si estás manejando. Bueno, yo manejo aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y alguien se viene enfrente de mí. La primera cosa que me pasa es que me enojo, ¿no? Es como que, ay, ¿qué está haciendo esa persona? Y luego quiero como, irme más rápido enfrente de ellos o lo que sea, algo, ay, ya, horrible. Pero es como que, bueno, aún en este momento, tal vez en mi carne estoy pensando, ay, pero ellos no merecen que oro por ellos en este momento, que pido a Dios que bendiga su día. Pero puede ser una muestra de misericordia, ¿no? Tal vez alguien en el supermercado eh, está siendo muy grosero contigo. Ora por ellos. Eso es una muestra de misericordia porque es como que, bueno, no lo merecen, no me están tratando bien, pero es exactamente lo que es la misericordia, dándoles lo que no merecen. Y como dices, Valeria, solo lo podemos hacer desde comenzando en un lugar de entender que tanta misericordia hemos recibido de Cristo. Entonces, allá. Y de la mano también de la misericordia, también está la gracia, ¿no? Así como la Sí. misericordia es aquello, es dar lo que uno no merece, la gracia es dar este regalo inmerecido, ¿no? Eso significa gracia, regalo inmerecido. Entonces, ambas cosas se van a poder manifestar en nuestras vidas, pero en el diario vivir, ¿no? Y si Uh-huh. tenemos en nuestra mente esta conciencia permanente de que Cristo actuó de cierta manera conmigo, ¿cómo debería yo actuar con los demás? Eso nos va a llevar eh, a llevar a cabo esta misericordia y esta gracia de la manera más pura que existe, ¿no? Que es Uh-huh. como lo hizo Cristo, ¿no? En los evangelios, como lo hace Dios en toda la palabra de Dios, e incluso en nuestra actualidad, ¿no? Tal vez muchos de nosotros en algún momento nos hemos apartado de Dios y Dios, en vez de decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, y dejarnos apartarnos hacia un lado, Dios nos dio una segunda oportunidad y es por eso que estamos aquí, ¿no? Es Uh-huh. por eso que podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? A pesar Yeah. de errores garrafales que hayamos podido cometer, Dios ha sido misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Yeah. Me encanta eso porque eso es el Evangelio. Esto es el mensaje hermoso del Evangelio. Es lo que hace diferente al cristianismo de toda otra religión. Es que tú no tienes que ganar la salvación.
Dios lo ganó por ti. Este, tú solamente tienes que decir sí a Cristo. Eso es todo. Y qué increíble. Y luego Dios hace todo la obra de transformación en ti. Entonces, sí, me encantan esos atributos porque realmente yo creo que son el corazón del evangelio. Um, pero bueno. Bueno, vamos al siguiente atributo. Creo que, ¿cuánto vamos? Ya, vamos más de 40 minutos hablando, pero queremos, Nos gusta hablar. pero queremos pues compartir con ustedes las maneras prácticas en las que tal vez puedan llevar en sus vidas y manifestar en sus vidas estos atributos comunicables, ¿no? Y el siguiente atributo que queremos mencionar es la fidelidad, ¿no? Yo creo que, bueno, les puedo decir desde lo profundo de nuestro corazón que, por lo menos en mi corazón, que este atributo comunicable de Dios es uno de mis favoritos, ¿no? Y yo creo de manera personal que dentro de la sociedad la fidelidad ha sido subestimada y a veces hasta relegada porque vivimos en una cultura de egoísmo, ¿no? Y pensamos completamente en nosotros, más allá que en los demás. Completamente distinto al comportamiento que tuvo Cristo con nosotros, ¿no? Entonces, debido a que Dios es fidelidad, porque acuérdense que este es un atributo de la esencia de Dios, ¿no? Dios es fiel. Entonces, debido a que Dios es fidelidad, podemos reconocer que es importante que como creyentes, ¿no? Tú, yo y las que estamos aquí reunidas a través de este internet, de esta videollamada, vamos a llamarlo, live, debemos buscar la fidelidad vivir en fidelidad con Dios y con nuestro prójimo, ¿no? Es importante. Y debemos ser fieles a nuestros principios bíblicos, ¿no? En la vida, para así no dejarnos llevar por cualquier corriente o moda que exista en la actualidad, ¿no? La fidelidad para Dios es importante porque Dios es fiel, Dios es fidelidad. Ya. A mí también me encanta este atributo y recién en mi vida he estado viendo la fidelidad de Dios de una forma más íntima y cambia totalmente tu actitud y tu forma de poder confiar en Dios, porque ¿quién puede confiar en alguien que no es fiel? Voy a poner un ejemplo, si mi esposo no fue fiel conmigo, lo cual no es correcto, no es la verdad. Mi esposo es lo mejor. Pero por el ejemplo, vamos a decir que no me fue infiel, ¿cómo voy a confiar en él? Entonces es importante y es hermoso el poder saber que Dios es 100% fiel con nosotros. 100% fiel. Y vemos cómo se trató con Israel, su pueblo, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, ellos pecaron contra él, muchas cosas pasaron, pero él siguió fiel, porque esto es su carácter. Y realmente me encanta esto. También recordar de que cada uno de estos atributos, tanto la fidelidad como todos los que hemos mencionado hasta el momento, son atributos que son de igual manera importantes y de igual manera influyen unos en otros, ¿no? Por ejemplo, Dios es fiel para ser bueno, ¿no? Cuando hablamos de la bondad, Dios es fiel para cumplir sus promesas, Dios es fiel para mostrar misericordia, gracia, amor, Dios es fiel para ser justo, Dios es fiel para ser mi defensor, ¿no? Entonces es importante que no releguemos la fidelidad, a pesar de lo que pueda suceder a nuestro alrededor, ¿no? Tal vez, como dijo Caroline, no solamente en el ámbito del romanticismo, del amor, ¿no? Tal vez tu pareja te fue infiel o tú lamentablemente no fuiste fiel hacia otra persona, pero también hablamos de la fidelidad en la amistad, la fidelidad en la familia, ¿no? Es importante que no menospreciemos la fidelidad, ¿no? Porque, nuevamente, recurro a lo mismo, Dios es fiel. Entonces, cada vez que nosotros o alguien es infiel, estamos ofendiendo al creador de la fidelidad, ¿no? A quien es la fidelidad, que es Dios mismo. Ya, exacto. Muy bien, pues pasamos a la paciencia. Ok. Bueno, pues la paciencia
creo que es una de las debilidades más grandes de la humanidad. Somos tan impacientes, pero creo que por eso Dios nos llama a crecer, a realmente buscar, a ser pacientes. Entonces, pues, ¿cómo se ve esto para ti, Vale? Pues creo que de igual manera que los otros atributos que mencionamos, cuando queremos comportarnos de manera paciente con los demás o que los demás sean pacientes con nosotros, el ejemplo más grande que nosotros tenemos es Dios mismo, ¿no? Y en la palabra de Dios hay un versículo en Segunda de Pedro que dice que Dios no es que haya retardado su promesa de venir por su iglesia, sino que Él es paciente, ¿no? Y que espera que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, y yo de nuevo, creo que estamos siendo bastante redundantes porque es la verdad, ¿no? Es esa verdad que solo proviene de Dios, ¿no? La verdad absoluta que tiene una sola forma de ser, ¿no? No es que, ay, pero si yo hago esto va a ser distinto, ¿no? Como creyentes, si vemos que Dios es paciente con nosotros, si vemos que Dios aún hoy por hoy sigue siendo paciente, no solamente con sus hijos, sino con la creación en general, con la humanidad, ¿no? ¿Por qué nosotras no nos conduciríamos de manera paciente con los demás, ¿no? Pensando, como dice Filipenses, pensando siempre lo bueno, siempre lo justo, lo puro, lo amable, y viendo, oye, si yo estaría en esta situación en la cual esta persona me está quitando la paciencia, ¿no? Pero si yo fuera la otra persona, ¿cómo me gustaría que me trataran a mí, ¿no? ¿Con paciencia o que me dijeran, ya sabes que no quiero nada contigo, aquí nomás termina todo? Entonces, Sí. Dios es el ejemplo más grande que tenemos de paciencia y de esa manera podríamos verlo reflejado en nuestras vidas, ¿no? Ya. Muy bien. Nos quedan dos últimos atributos. ¿Okay? Sí. El que viene es la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de la verdad, Caro? Bueno, pues ya dijiste uno de nuestros versículos favoritos de que Cristo es el único camino, es la verdad. Y es importante recordar y darse cuenta de que Dios mismo es la verdad y Cristo mismo es la verdad y que Él quiere que vivimos a la luz de su verdad y que no definimos lo que nosotros queremos que sea la verdad. Porque esto fácilmente nos puede pasar. Hay unos versículos que puedes leer, creo que tenemos anotado. ¿Quieres que lea el de Juan? Sí, por favor. Ok, vamos a leer Juan 8, capítulo 8, verso 44, dice, ¿sabían que cada vez que hablamos mentiras... El versículo dice lo siguiente, pues ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este versículo? ¿Sabían que cada vez que nosotras hablamos mentiras, nos estamos identificando con Satanás? Pues, un poquito, ¿no? Es muy intenso y es porque Dios sabe que uno de los tactos, bueno, yo creo que el tacto más prominente que tiene el enemigo es el mentir. Eso es lo que hizo con Eva en el jardín de Edén, ¿verdad? Tomó la verdad y lo cambió un poquito nomás, ¿verdad? Para hacerle a Eva, pues, dudar lo que Dios le había dicho. Entonces, el hecho de conocer, no solamente saber, pero conocer la verdad de Dios es súper importante, hermanas. Y vamos a ir conociéndola todos los días. Entonces, pero Dios es el fuente, como dijo Valeria, Dios es el fuente de verdad. Y
um, ¿por qué, por qué no querer correr hacia Él para saber cómo vivir en este mundo donde la gente está confundidas? Las mentiras te llevan a la confusión, a la depresión, a la frustración. No te va a llevar a la libertad, a vida abundante. Solamente la verdad de Dios puede hacer esto. Y a veces puede ser verdades difíciles de aceptar, pero no significa que no son buenos para ti y para mí. Incluso Ya. la misma sociedad muchas veces piensa de que cuando nosotros mentimos y sacamos ventaja de algo, somos mejores que las otras personas, ¿no? Ay, pero, o decir el hecho de que yo no mentí porque no cambié lo que era la verdad, sino que omití la verdad, ¿no? Pero es importante como creyentes, porque estamos hablándole a creyentes, de que sepamos de que Dios ama que vivamos en verdad, ¿no? A Él le agrada. Sí. Cada vez que sus hijos nos conducimos en este mundo caído, de manera que lo honre a Él, como viviendo en la verdad, diciendo la verdad, ¿no? Procurando la verdad en nuestras vidas. Entonces, a Dios le agrada, ¿no? Como yo les leí en Efesios, Él nos ha creado para andar en buenas obras, ¿no? Y dentro de esas buenas obras son aquellas que agradan y glorifican a Dios, como decir la verdad, vivir en verdad, procurar la verdad. Y así, no sé, pues tal vez decir la verdad en el trabajo, ¿no? A veces nos va a costar el trabajo, a veces nos va a costar amistades, a veces nos va a costar el cariño de las personas, pero tienes la seguridad de que Dios te da un propósito mayor al que puedas hoy por hoy vivir y experimentar, ¿no? Entonces, no, así como les dije en la fidelidad, no releguemos la verdad, ¿no? Procuremos que esta sea como una característica, ¿no? Que la gente cuando te mire a ti diga, oye, ¿sabes qué? No sé, alguien se acerca y te dije, ¿puedes decir esta mentira, por favor? Es una mentira blanca, ¿no? Y la gente te mire y diga, no, ¿sabes qué? Esta chica no dice mentiras, no le gustan las mentiras, entonces, para que sea el nombre de Dios glorificado por medio de tu comportamiento. Ya, exacto. Y quiero agregar un poquito más a lo que decías sobre, tal vez te encuentras en una situación en donde tú sabes algo, vamos a decir que está en tu trabajo, que no está bien, y tienes la opción de decir la verdad. Y puede ser muy temeroso, pero ahí es donde tenemos que confiar en los demás de los atributos de Dios, que Él es fiel, que Él es bueno, y cuando lo honramos, cuando caminamos en obediencia, Él ve esto y va a bendecir este paso de fe. Entonces, como dijo Valeria, todo va de mano. Por eso es tan importante no intentar separar los atributos de Dios, porque tal vez hay unos que nos gustan más que otros, porque todos trabajan juntos y son muy importantes para poder realmente vivir por fe en nuestro Dios. Y el último atributo en el cual vamos a hablar hoy, que ya son las 6:01 de la tarde, es la sabiduría, ¿no? Y justo también hace poquito nomás hemos hablado de la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, ¿no? Como creyentes, ¿por qué deberíamos procurar la sabiduría de Dios y vivirla en nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues hay un versículo en Proverbios capítulo 1, verso 7, que dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante, wow, no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Esa es la versión, traducción al lenguaje actual. Entonces, ¿qué podemos deducir de este versículo que acabo de leer, ¿no? Que la sabiduría va de la mano con el comportamiento, ¿no? Justo, como les digo, hace poquito nomás, el viernes pasado hemos hablado de esta diferencia, y si todavía no han escuchado el episodio, las animamos a hacerlo. Tenemos un video también en Instagram que pueden ir, buscarnos como cartasabiertas.pod, y ahí nos van a encontrar. Y es importante que, más allá de llenarnos de conocimiento, es que tu vida refleje
que estás viviendo en la Ujú. sabiduría de Dios, ¿no? Que estás obedeciendo a lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Sí, ya, realmente les animo que vayan a escuchar esa plática porque es interesante y hablamos también de cómo, y creo que es evidente en este versículo, de cómo la humildad es clave en poder vivir en sabiduría, porque el versículo dice, ¿no? La gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Requiere humildad para ser corregida. Creo que a nadie le gusta que la gente te corrige, porque queremos estar en lo correcto en todo, pero hay algo precioso delante de los ojos de Dios en ser humildes y, y dejar que otros nos enseñan y nos corrigen. Es parte de la sabiduría. Entonces, pues profundizamos más esto en la plática 2 de la semana pasada. Entonces, no voy a decir más para que vayan a escuchar este episodio. Y si ya lo escucharon y tal vez como que no, a veces lo ponemos como para, no sé, en el bus o en el taxi, ¿no? O a veces antes de dormir y no le prestamos mucha atención a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si ya lo escuchaste y tal vez no has captado toda la información que te hemos dado, te animamos a volverlo a hacer, ¿no? Yo creo que Sí. como hijas de Dios debemos procurar crecer en nuestro conocimiento del Señor, ¿no? Y todo aquello que te lleve a eso es bueno para tu vida, ¿no? Tal Ujú. vez te gusta, como a mí, ¿no? Tal vez te gusta la música y te gusta escuchar qué es lo último que ha salido de diferentes artistas, pero más allá de escuchar la última canción, es importante que en tu intimidad, cada día, de manera diaria, valga la redundancia, busques al Señor, ¿no? Y aquellas cosas que te sumen en tu relación con el Señor. Tal vez escuchar el podcast, tal vez conectarte a alguna enseñanza. Ahorita estando en toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, tienes la capacidad de conectarte a las redes sociales y ver la prédica de este pastor, la prédica de este pastor de sana doctrina, Ujú. o tal vez en YouTube, sea cual sea la red social que a ti te guste más, este, pero es un tema también de decisión, ¿no? De decir, ok, necesito apartar este tiempo y de disciplina, Sí. ¿no? Y hacerlo de manera constante. Ujú. Ya, exacto. Pues ahí quedamos. Entonces, queremos agradecerles mucho por conectarse, por estar ahí, para escucharnos. Como dijimos al principio, realmente queremos escuchar de ustedes qué es lo que Dios te está enseñando en esta temporada. Esperamos que ha sido de mucha bendición. Um, y preguntas también. Mándanos tus preguntas. Queremos estar. El propósito de este podcast es para servirles a ustedes. Exacto. Y vamos a seguir trabajando en este propósito, ¿no? De poder ser tal vez una pequeña herramienta de Dios en un mundo tan loco, disperso y fuera Sí. de lo que Dios le agrada, ¿no? Entonces, si podemos servirte en algo, tal vez no nos conoces o tal vez sí, y nos quieras escribir y decir, necesito que oren por esto, lo vamos a hacer, ¿no? Oye, Ujú. no entendí esta parte del episodio, o lo hablaron muy rápido, o no lo tocaron. Entonces, si podemos ayudarte en algo, vamos a estar ahí para ti, ¿no? Ya. Bueno, pues gracias otra vez y estaremos actualizando las páginas de las redes sociales para informarles qué viene en adelante. Y como siempre los animamos a compartir con tus amigas um, que buscan compartir en la comunidad de hermanas en Cristo. Gracias por estar ahí, Entonces, Caro, cuídate mucho, y tú a también. todas las que se han conectado, nos vemos las siguientes semanas, ¿no? Dios las bendiga.